Hola a todos. En este video repasaremos las recomendaciones para la preparación, presentación, edición y publicación de trabajos académicos en revistas médicas. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas desarrolló estas recomendaciones para estandarizar la práctica y los aspectos éticos en la elaboración del informe final de las investigaciones, y así ayudar a todos los actores involucrados en su publicación, llámese editores, autores, revisores, entre otros. Estas recomendaciones deben de ser seguidas por los autores que remiten sus trabajos a revistas afiliadas y no afiliadas al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, animando a estas últimas revistas a que las incorporen. Los autores a la vez deben de seguir las normas de publicación de la revista y la revisión más reciente de las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas ha producido múltiples ediciones de estas recomendaciones desde el año 1978, que fueron publicados por primera vez. La última revisión considerada para este video es la publicada en el 2018. Rol y responsabilidades de los autores, colaboradores, revisores y propietarios. Si definimos el rol de los autores y colaboradores, podemos decir que ser autor de un artículo científico confiere crédito académico y social, pero también implica responsabilidades sobre la publicación. Por ello, algunas revistas detallan las contribuciones que fueron realizadas por cada autor en la investigación. Así que un autor es aquel que cumple con cada uno de los 4 criterios siguientes. 1. Que haya contribuido sustancialmente con el diseño del artículo o la obtención y manejo de los datos. 2. Que haya participado en la investigación o en la revisión crítica del contenido intelectual. 3. Que haya revisado y aprobado la versión final previa a la publicación. Y 4. Que se haga responsable de la exactitud e integridad de cualquier parte de la investigación. Aquellos que no cumplan con los 4 criterios se consignarán en los agradecimientos. La autoría se debe de establecer en el proceso de planeación. Esto quiere decir que deben quedar sentados los roles de investigador-autor desde el inicio del planeamiento de la investigación. Para agregar o eliminar a un autor después de la publicación, los editores de la revista pedirán la explicación del caso y la declaración de cambio firmado por todos los autores, incluidos los que se pretende agregar o eliminar. El responsable de la correspondencia es el que asume el compromiso sobre las coordinaciones con la redacción de la revista para completar correctamente los requisitos administrativos involucrados en la publicación del estudio. El autor principal debe de estar puesto a responder de manera oportuna ante cualquier cuestión, crítica o solicitud presentada después de la publicación. Así también todos los que figuren como autores. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas recomienda que los editores envíen copia de toda la correspondencia a todos los autores. Algunos grupos grandes con varios autores designan un nombre para el grupo. En ese caso, el responsable de la correspondencia debe de especificar el nombre del grupo e identificar a sus respectivos miembros para así acreditarse y responsabilizarse del trabajo como autores. Las personas que no cumplan con los 4 criterios para ser reconocidos como autores pueden ser reconocidos como colaboradores en los agradecimientos. Para esto, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas recomienda a los editores que exijan a los responsables de la correspondencia el permiso por escrito de cada persona que vaya a figurar en ellos. Responsabilidades del autor y conflicto de intereses. La transparencia en el manejo de los conflictos de interés es importante para mantener la credibilidad de una revista. Los aspectos económicos son los conflictos más frecuentes e identificables, pero también pueden haber conflictos por rivalidades, competitividad académica o creencias intelectuales. Todos los participantes en el proceso de publicación deben de revelar sus posibles conflictos de interés. Los autores
a través de un formulario desarrollado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Los revisores deben abstenerse de participar en una revisión si declaran algún conflicto y no usar la información de la investigación para sus propios intereses. El personal de la revista no debe utilizar la información de los artículos en beneficio propio. Los editores o redactores que toman decisiones finales sobre los manuscritos no deben participar en las decisiones editoriales si tuvieran algún conflicto de interés. Las declaraciones de conflicto de interés se deben de plasmar en el modelo del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, tanto por autores como por los patrocinadores de ser el caso. Responsabilidad en el envío y revisión por pares. Los autores deben de cumplir con los 4 criterios de autoría y la declaración de conflictos de interés. También son responsables de verificar la reputación de la revista a la cual remiten su artículo. Las revistas deben considerar que el manuscrito es propiedad exclusiva de los autores, por lo tanto, ni editores ni los pares revisores pueden utilizar el contenido para sus propios intereses, ni divulgarlo cuando éste se encuentre en proceso de evaluación. Deben garantizar la confidencialidad de los pares, a menos que estos autoricen darse a conocer. Asimismo, si se rechaza, la revista debe de borrar todas las copias. De ser aceptado, se debe de guardar como mínimo por 3 años. Si los autores tienen las intenciones de publicar un trabajo, deben de intentar hacerlo lo más rápido posible. De lo contrario, rechazarlo de la misma manera. La revisión por pares es una evaluación crítica por especialistas que ayuda a mejorar la calidad de los trabajos. La revista no está obligada a solicitar la revisión de todos los manuscritos recibidos ni de seguir las recomendaciones de los revisores. Inclusive, puede rechazar un artículo antes que sea publicado, aún después de haberlo aceptado. Cada revista debe de especificar sus necesidades específicas sobre el análisis de los datos. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas considera que los autores deben de guardar los datos y análisis estadísticos, por lo menos por 10 años en un repositorio, para garantizar su disponibilidad. Las decisiones editoriales deben de basarse en la originalidad, la contribución al conocimiento y relevancia del manuscrito, y no ser influenciadas por intereses personales o comerciales. La revista no debe de excluir a estudios con resultados no significativos o no concluyentes, pues ayudarían a mejorar estudios futuros. Dueños de la revista y libertad editorial. Los dueños y editores de una revista mantienen un mismo propósito, pero diferentes responsabilidades. Los propietarios deben de explicitar a los editores en el contrato las condiciones del mismo, derechos y deberes, las razones de cese, mala conducta científica o indicadores no cumplidos, y los indicadores a evaluar. Los editores tienen plena autoridad sobre todo el proceso editorial, evaluación, selección, programación y publicación, y el contenido de la revista. También deciden sobre la publicidad y el patrocinio de la revista. Los propietarios no pueden interferir en las decisiones editoriales. Protección a los participantes de la investigación. Cuando un estudio involucra datos de personas, se debe de indicar que fue evaluado por un comité de ética respetando la Declaración de Helsinki. La privacidad de los participantes no debe ser violada sin su consentimiento informado por escrito. Este debe de quedar archivado por los investigadores o la revista, dependiendo de las políticas editoriales de la misma, las cuales deben de estar detalladas en las instrucciones para los autores. Los experimentos con animales también deben de seguir las normas de ética en investigación con animales de laboratorio, según la Asociación Internacional de Editores Veterinarios. Aspectos editoriales relacionados con la publicación en revistas médicas. Correcciones y versión de control. Errores no intencionados detectados en una publicación exigen su corrección. La revista debe de publicar un aviso de corrección citando el artículo original, luego publicar una nueva versión detallando los cambios y la fecha en que se hicieron. La revista debe de archivar las versiones anteriores y destacar que hay versiones más recientes. Si el error no cambia el sentido del resultado, amerita una fe de erratas.
Para los errores más graves se puede requerir una retracción. Si el error no es deshonesto, por ejemplo, un error de cálculo o clasificación, puede proceder una retracción con republicación o bien una reedición. Todos los cambios se deben explicitar en un anexo o apéndice. Las actualizaciones de publicaciones anteriores no se consideran errores y debe ser considerada como una nueva publicación. Fallas científicas, motivos de preocupación y retracción. La falla científica incluye fabricación de datos, falsificación de datos, manipulación engañosa de imágenes y plagio. La revista debe realizar una evaluación cuidadosa descrita por los comités de ética y emitir una alerta mientras los procedimientos finalizan. Si se demuestra mala conducta científica, se procederá a una retracción. La retracción debe quedar claramente etiquetada en cada parte del artículo original. Esto quiere decir, debe estar etiquetada en el título, en el resumen, en el texto completo del PDF, y quedar también mutuamente vinculada a este último en publicaciones online. Respecto a los derechos de autor, la revista debe de dejar claro el tipo de derecho de autor, puede ser derechos morales y patrimoniales, que subyacen a los trabajos remitidos. Referente a la publicación encimada, los autores no deben de remitir el mismo manuscrito de forma simultánea a más de una revista. Una publicación duplicada es cuando un artículo se superpone considerablemente con otro previamente publicado, sin referenciar al anterior. Si el editor no está al tanto de esto, el caso amerita una retracción sin autorización de los autores. Esta recomendación no impide que la revista pueda publicar un informe completo posterior a la publicación de un informe preliminar, un preprint o póster presentado en un congreso parecido. Si la información del estudio tiene repercusiones inmediatas en la salud pública, debe ser revelada sin que esto signifique algún impedimento para su publicación. Una publicación secundaria de material duplicado puede ser justificada siempre y cuando el objetivo sea difundir información importante a mayor cantidad de personas. Por ello, deben de cumplir lo siguiente: tener permiso de los editores de ambas revistas, debe estar destinada a otro grupo de lectores, debe de citar e indicar que la publicación primaria se encuentra en otro lugar, y eso incluye colocarlo en el título. Se pueden desarrollar varios artículos desde una misma base de datos. Estos artículos podrían diferir en los métodos de análisis o sus enfoques podrían ser complementarios y válidos. Si hablamos de correspondencia, el desacuerdo, la crítica y el debate responsable es inherente a la ciencia y los editores deben de promoverlo. Los autores tienen la responsabilidad de responder cualquier comentario o crítica a través de la correspondencia o foro en línea. Las revistas deben de transparentar todos los costos que soliciten para el proceso de publicación y debe ser indicado en un lugar visible y de fácil acceso para los autores. Suplementos, números temáticos y series especiales. Los suplementos son colecciones de artículos que están relacionados entre sí y se publican como números separados de la revista. Las revistas asumen plena responsabilidad sobre las políticas acerca de los suplementos. No deben permitir la edición por los patrocinadores. Pueden nombrar a editores externos y revisores externos. Deben detallar el origen de la idea, la fuente de financiación y los productos relativos al contenido de la introducción. No deben aceptar favores personales o aportes directos de los patrocinadores de los suplementos y deben aplicar los mismos principios de autoría y publicación encimada de los artículos originales. La relación de patrocinadores y socios con las revistas deben de seguir los mismos principios descritos anteriormente. Todas las revistas publican sus volúmenes en formato electrónico online. Esto proporciona ventajas para el control de versiones, responsabilidad sobre enlaces internos y externos y hace más viable la presentación del contenido. Con respecto a la publicidad, las revistas no deben permitir que las decisiones editoriales estén condicionadas a los ingresos generados por publicidad. Deben de estructurar políticas acerca de la publicidad que contienen. No deben aceptar publicidad de productos que se haya demostrado que atenten contra la salud. La información divulgada en los medios de comunicación antes de ser revisada por pares puede conducir a la difusión de conclusiones inexactas.
Esto también puede tener un impacto económico si la información tiene el poder de influir en decisiones financieras. Algunas revistas tienen un sistema de embargo. Esto significa un acuerdo entre periodistas, científicos y editores en el cual un periodista acepta no publicar o difundir una noticia hasta cierto día. El sistema de embargo funciona bajo palabra de honor. Las revistas deben acordar con los autores el no dar a conocer su trabajo mientras se encuentra en revisión y con los medios de comunicación para que no lo publique. La poca investigación tiene implicaciones importantes para la salud pública y debe obligar a la difusión antes de su publicación en la revista. Cuando un artículo está a punto de publicarse, la revista puede ayudar a los medios a preparar informes precisos para que el lanzamiento del reportaje pueda coincidir con la publicación del artículo. Registro de pruebas clínicas. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas recomienda el registro de pruebas clínicas antes o al momento de la primera inscripción. Una prueba clínica es un estudio experimental que asigna a personas con el fin de buscar la causa y efecto de alguna intervención en salud. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas acepta la inscripción en cualquier registro que sea un registro principal de pruebas clínicas de la Plataforma de Registros Internacionales de la OMS. Un registro aceptable debe de incluir mínimo 20 ítems de la base de datos. Se recomienda que se publique el número de registro al final del resumen. Si no se hubiera hecho el registro, se puede realizar posteriormente, pero puede correr el riesgo de no ser aceptado por revistas afiliadas al Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Consideraciones para la preparación del manuscrito y el envío. Preparación de un artículo para enviarlo a una revista médica. Principios generales. Un artículo original se divide generalmente en 4 secciones: introducción, métodos, resultados y discusión. Los metaanálisis pueden tener otros formatos, mientras que las revisiones, informe de casos y otros pueden tener formatos menos estructurados. Los lineamientos para reportar son directrices para cada diseño de estudio, Consort para las pruebas aleatorias, Strobe para estudios observacionales, Prisma para revisiones sistemáticas y START para estudios de precisión diagnóstica. También son buenas fuentes el Equator Network y el NLMS Research Reporting Guidelines and Initiative. Secciones del artículo. En la página del título, el título ofrece una descripción detallada del artículo y servirá para la recuperación electrónica del artículo. El número de caracteres o palabras dependerá de cada revista. La información que los autores deben de consignar es su nombre completo y la institución a la que pertenecen, su grado académico más alto, sus datos de correspondencia como email, dirección, teléfono, etc. y su ORCID. Los autores también deben de consignar su responsabilidad de los puntos de vista expresados en el manuscrito, cuáles fueron las fuentes de apoyo que facilitaron el desarrollo de la investigación, el número de palabras empleadas para cada parte del artículo, el número de tablas y figuras y la declaración de conflictos de interés, a través de un formulario recomendado por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. El resumen debe de reflejar con exactitud el contenido del artículo. Es integrado por el contexto, el objetivo, los procedimientos metodológicos, los resultados estadísticos y clínicos y conclusiones principales, acentuando los aspectos nuevos y más importantes. Las fuentes de financiamiento irán después y de forma separada. Si el documento es depositado en un repositorio público, debe de colocar el nombre de la base de datos y número de repositorio al final del resumen. En la introducción, debe contener el contexto y fundamento del problema, el objetivo de la investigación y la principal hipótesis. No debe incluir parte de las conclusiones. Los métodos deben de ser lo suficientemente detallados para que permita que el estudio pueda ser replicado por otras personas. Considerar la selección y descripción de los participantes, población, criterios de inclusión y exclusión, variables más relevantes, la información técnica como métodos, equipos, materiales, fármacos utilizados con dosis y vías de administración y procedimientos, y las estadísticas como pruebas de hipótesis, error, intervalos de confianza, tamaño del efecto, estandarización y el software estadístico con su versión usada.
También debe de indicar si fue evaluada por un comité de ética. De no ser así, adjuntar una declaración indicando respeto a la Declaración de Helsinki. Los resultados deben tener una secuencia lógica en el texto, tablas y figuras. Detalle las observaciones más importantes. Los materiales suplementarios pueden ir en los anexos. De los valores absolutos de los que derivan los porcentajes con su respectiva significancia estadística. Utilizar las tablas y gráficos como mínimo necesarios. No duplicar los datos en figuras y tablas. Evite el empleo no técnico de términos estadísticos como normal, arbitrario, significativo, entre otros. La presentación de datos separados por variables demográficas como edad o sexo facilitan su interpretación. En la discusión es útil comenzar resumiendo los resultados, explorando sus posibles explicaciones, destacar los aportes nuevos e importantes y ponerlos en contexto con todos los resultados. Indique las limitaciones del estudio, así como también las implicaciones de sus conclusiones para futuras investigaciones. No se debe repetir datos ya mencionados anteriormente. Se debe relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio. No se debe sacar conclusiones no apoyadas en los resultados. Distinguir el significado clínico y el estadístico. Evitar hacer declaraciones sobre ventajas económicas a menos que sea parte de los resultados obtenidos. En esta parte también se pueden considerar nuevas hipótesis. Las referencias bibliográficas deben ser redactadas siguiendo las normas del NLMS y CJME. Hacer todo lo posible para citar artículos originales. Los artículos de revisión no recitan con exactitud la idea de un artículo original. Evite referenciar resúmenes de referencias y comunicaciones personales. Tener mucho cuidado al referenciar publicaciones en procesos de evaluación o que han sido aceptadas pero no publicadas. Algunas revistas no las revisan, así que pueden llegar a publicarse con errores de redacción. Y eso sí, tener cuidado de citar artículos retractados. Las tablas contienen información concisa y eficiente. Recomendable importarlas con las recomendaciones de la revista. Cada tabla debe ir en el orden de citación del texto. Debe tener un título corto pero suficiente. Las columnas deben tener un título abreviado. Las explicaciones deben de colocarse en el pie de tabla. Las abreviaturas deben explicarse en el pie de página con símbolos determinados por la revista. Si existen tablas adicionales que contienen los datos de copia de seguridad demasiado extensas para publicarlas impresas, puede ser apropiado incluirlas en la revisión electrónica de la revista, depositarlas en un servicio de archivo o ponerlas a disposición de los lectores directamente. La revista debe dar instrucciones detalladas sobre la calidad de las imágenes, ya sean impresas o digitales. Las imágenes radiológicas o de anatomía patológica deben estar en HD. Imágenes que muestran un antes y un después deben tomarse con las mismas condiciones de luz. Las letras, números y símbolos de las imágenes deben ser lo suficientemente grandes y legibles, en caso se requiera reducción. Las explicaciones detalladas se incluirán en las leyendas, no en las ilustraciones. Las microfotografías deben de tener indicadas la escala, el método de tinción y los símbolos, flecha o letras explicativas deben contrastar con el fondo y ser explicadas en las leyendas. Deben de estar enumeradas de acuerdo al orden de aparición. Con respecto a las unidades de medida, las medidas como longitud, peso, volumen y temperatura deben ser expresados en unidades métricas, metro, kilogramo, litros y Celsius, respectivamente. Utilizar de referencia el Sistema Internacional de Unidades y las indicaciones de la revista. Para el envío del artículo a la revista, los artículos deben ir acompañados con una carta de presentación que incluya una declaración sobre todos los manuscritos que podrían ser considerados como similares o redundantes, una declaración de las relaciones económicas que pudieran generar algún conflicto de interés, una declaración de autoría con las contribuciones de cada autor y por último, información de contacto. Si el artículo ha sido revisado anteriormente por alguna revista, es útil incluir los comentarios de los editores, pares y la respuesta de los autores. Así se podrá acelerar el proceso editorial y se aumentará el intercambio de conocimiento.
Muchas revistas ofrecen una lista de verificación previa para asegurar que todos los requerimientos se hayan cumplido. El manuscrito debe ir con un permiso para reproducir material publicado previamente.